tema. ¿A qué hace referencia esto? Cuando un paciente, ya sea por comorbilidades, ya sea por la patología, ya sea por la cirugía en sí, entra en un estado bajo de composición, en el cual requiere manejo por terapia intensiva o cuidados intensivos, nosotros debemos poder reconocerlo y poder enviarlo a ese servicio. Entonces, estos cuidados críticos hacen referencia justamente a ese punto. ¿Qué hacer? ¿Cómo reconocer a ese paciente? ¿Cuándo enviarlo a terapia intensiva? Terapia intensiva ya es otra especialidad, pero nos ayuda bastante cuando estos pacientes que tenemos son críticos, cuando tienen muchas comorbilidades, como las energías. ¿Qué debemos de valorar? El sistema neurológico. Miren, cuando un paciente tiene pérdida sanguínea, cuando un paciente está séptico, cuando un paciente tiene una falla orgánica o busca alguna alteración en lo que es la eliminación de todos esos metabolitos de desecho, pueden llegar a causar alteraciones neurológicas. ¿Ya? Eso nos podemos dar cuenta fácilmente. En el postoperatorio, nuestro paciente empieza a delirar, no se comunica de forma adecuada, ¿no? Tiene alguna alteración en cuanto al habla, los movimientos y más. Nosotros podemos darnos cuenta de eso. Pero ¿qué tal si el paciente está intubado? ¿Qué tal si ese paciente no se comunica? ¿Cómo se van a dar cuenta que existe afección neurológica? ¿Se puede o no se puede? Porque tienen que tener en cuenta que cuando el paciente está oro intubado, está bajo efecto de sedación, es decir, no está en estado de conciencia, no te responde, no te habla. Está bajo efecto de relajación, porque si no tendría el efecto nauseoso, trataría de expulsar el tubo. Entonces, la parte neurológica ya se vuelve complicado evaluarla, pero ya existen tablas. Este Confusion Assessment Method for the ICU es justamente esto. Simplemente es una tabla en la que ustedes tienen igual parámetros en los que van a evaluar al paciente y van a sacar su puntaje. Y según eso, ustedes van a tener una valoración neurológica de ese paciente. Otra que tienen es justamente esta, la Intensive Care Delivery. De igual forma, esta tabla de aquí se puede utilizar tanto para pacientes conscientes como para pacientes que están bajo efectos de sedación. Lo importante es poder evaluar ese paciente y poder tomar la conducta necesaria para evitar lesiones que perduren, que sean duraderas. ¿Qué alteraciones entonces nos pueden llegar a causar este deterioro en el sensorio? Tenemos encefalopatías. Estas encefalopatías son secundarias justamente a la acumulación de estos metabolitos de desecho que van a llegar a nivel central, que van a causar todas estas alteraciones. Traumatismos, hemos visto que los TEC, traumatismo craneoencefálico, con todas sus formas en cuanto al edema cerebral, formación de hematomas y demás que puedan causar efecto de masa, alteración a nivel del sistema nervioso central, pueden llegar a causarnos estos trastornos sensoriales psicomotores que pueden variar desde confusión, pacientes aletargados, pacientes que son agresivos y finalmente pacientes comatosos, sin respuesta a los estímulos, ¿no? Acá están haciendo estímulo sensorial, no responde. ¿En qué puede fallar o en qué puede afectar este deterioro en el sistema nervioso? Puede tener repercusiones a nivel del corazón, a nivel de los pulmones.
central es el encargado de controlar todas estas funciones, ¿sí? Entonces, si afectamos la parte que controla el resto de los órganos, estos también se van a ver afectados. Ya lo he hablado esto. Miren, los neurólogos lo clasifican como catatonía. A estos trastornos psicomotores en los que se ve rigidez, puede ser rigidez de una extremidad, rigidez de ambas extremidades, de las cuatro extremidades, alteraciones en lo que es la movilidad, alteraciones en lo que es la respuesta, ¿no? Ya sea agresividad, ya sea autismo y demás, son etapas que puede ir pasando el paciente durante esta afección neurológica que va a tener por estos tratamientos de desecho, o hipoperfusión, o traumatismos, o infecciones del cuerpo. Entonces, lo que les comentaba, los pacientes cuando están dentro de lo que es cuidados críticos o terapia intensiva tienen que estar bajo efectos de analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular. ¿Por qué bajo efecto de la analgesia? Hay que tener en cuenta que sobre lo que estamos hablando, cirugía en sí, son pacientes post-quirúrgicos, son pacientes que tienen heridas, son pacientes que por más que estén bajo sedación van a tener dolor, va a existir el dolor. Entonces sí es necesario que estos pacientes tengan analgésicos. Ahora, ¿qué analgésicos principales tenemos? AINES y opiáceos. ¿Cuáles son los AINES? Paracetamol. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, otro. Paracetamol. Paracetamol, bien, ya y B. Ibuprofeno, no hay B. Ketorolac. Bien, ¿de cuánto viene el petróleo? En ampolla, ¿no? No en comprimido. ¿Cuándo le indican a su paciente? El diclofenaco, ¿cuánto viene? En ampolla. Eso. Ya. Entonces, tenemos distintas opciones en cuanto a AINES. Opiáceos. ¿Qué opiáceos son? Morfina. Otro. ¿Cuál? ¿Qué? No es que está en la sedación. Tramadol, sus derivados de la morfina. Benzodiazepinas. Perdón. ¿Qué benzodiazepinas conocen? Yes. Vamos a usar la técnica que les decía. Montaje. Pero esto es fármaco que tienen que saber. Espinal. ¿Dónde estás? ¿No sabes? Clonazepam, diazepam, lorazepam, midazolam, todos los panes. Después tenemos bloqueantes neuromusculares, que se dividen en despolarizantes y no despolarizantes. Estos van a variar según la velocidad de acción. Succinilcolina, se aplicas en 10 segundos y estás bloqueado. Y su tiempo de acción también es corto, es decir, dura alrededor de 3 minutos, ¿ya? Entonces, en ese tiempo que has relajado, que has tenido relajación muscular, puedes hacer la intubación. ¿Se entiende? Esa parte. Para intubar al paciente, entonces tienes que sedarlo y tienes que utilizar bloqueo neuromuscular. ¿Sedación en qué se da? Ahí también entra fentanil, GABA, ¿verdad? Y para relajarlos, polarizantes, ¿ya? Ahora, todo esto de acá, el uso de estos fármacos, tiene sus consecuencias. Tengo que recordar que los pacientes que vienen no son pacientes que
no consumen nada, que son sanos, que siempre van a tener algo extra, ya sea comorbilidad o dependencia de alguna droga. Entonces, a estos pacientes les pasa su relajante muscular, su sedación, no les hace efecto. Tienen que pasarles más familiar. Pacientes que están acostumbrados, que son alcohólicos en realidad, ¿no? Metabolizan rápidamente todos los fármacos y es difícil hacer el manejo mediante la sedación para poder evitarlos, porque lo metabolizan muy rápido el fármaco y no se puede, tienes que aplicar dosis mayores. La abstinencia del alcohol y los opioides ya nos van a traer consecuencias en cuanto a costos, en cuanto a mantención del paciente, en cuanto a la programación de la alimentación que se tiene que dar. Ya en terapia intensiva se les programa igual que en salas, cada cierta hora la administración de sus medicamentos. ¿Sí? Si son pacientes que tienen tendencia al consumo de estas drogas, van a tener un metabolismo más rápido, por lo que van a gastar más medicamento. Ya van a reaccionar más rápido, pueden volverse agresivos, pueden tener esas tendencias secundarias a la abstinencia del alcohol y o otro tipo de drogas. Entonces, primero revisamos la parte neurológica. Hay que ver que el paciente esté en una función adecuada en la parte neurológica. En la parte cardiovascular, si han entrado a terapia intensiva alguna vez, está lleno de monitores, ¿sí? ¿Vieron alguna vez? Y ahí está el monitor para lo que es el control de la función cardíaca, para lo que es el control de la parte hemodinámica. ¿Qué te va a estar registrando? Frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? Media, la presión arterial corriente, te va a estar controlando también lo que es la saturación y demás, pero de forma constante, no como ustedes o como han visto que en sala se toma cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no es cierto? No, en estos pacientes, al ser pacientes críticos, el monitoreo es constante, es decir, que si la frecuencia cardíaca está regular, pero en algún punto presenta una arritmia, este monitoreo cardíaco da una señal a la máquina central y la máquina central empieza a sonar. ¿Vieron eso alguna vez? Cuando empieza a sonar la máquina, cuando hay algún valor que está irregular. ¿Sí? ¿No? ¿No? Eso nos va a dar las pautas sobre qué tenemos que arreglar en ese paciente, sobre qué tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? En el monitoreo hemodinámico tenemos que saber que esos pacientes son hipertensos o tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Toman medicamentos de forma regular, ¿no? Y esta medicación, al estar orientados, puede ser que se vea limitada, ¿ya? Uno, por cirugía gastrointestinal, es decir, que no se le pueda dar nada vía entérica, que era la pregunta del examen, ¿cuál es la vía entérica? Todo lo que entra a través es una gastrointestinal entérica, ¿vale? Intestino. Vías oral, nasogástrica, orogástrica, gastrostomía, ileostomía. No por el colon, no el colon ya es para desecho. No sé qué se llama la colostomía. ¿Cómo le vas a poner nutrición después de una colostomía? Es la parte del desecho. Entonces, por decir, si la presión arterial desciende, nosotros tenemos que hacer un soporte de ese parámetro que está alterado y utilizaremos vasoactivos. Normalmente lo que sucede dentro de la respuesta sistémica del paciente es que se activa lo que es el eje integral adrenal y se secreta vasopresina, ¿recuerdan? Esa vasopresina produce vasoconstricción, ¿no? Y trata de mantener la presión arterial. No es efectivo, tenemos varios receptores, ¿verdad? Hay en
que ya lo por acá. ¿No? Que nos van a dar señales. Y tenemos también los otros receptores que de igual forma intentan, en cierta forma, corregir esos trastornos. Pero en caso de no poder, en caso de que el paciente esté con una infección o esté con pérdida sanguínea, se necesita el uso de fármacos y ahí entra lo que es la específica. Tratamiento de arritmia. Si nosotros estamos viendo una frecuencia cardíaca regular y de repente ingresa a una taquicardia supraventricular, nos va a avisar que tenemos que tomar medidas. Si empieza con una arritmia cardíaca, tenemos que darles una indicación. Entonces, en estos pacientes que son de cuidado clínico, es muy necesario el monitoreo para ver la evolución que tiene el paciente y poder tomar las medidas adecuadas en el momento necesario. Las enfermedades, ya sea los procedimientos o los riesgos que tenga el paciente, nos van a predisponer las medidas que le vamos a nosotros adoptar para que esa cirugía no se llegue a complicar. Edad avanzada, pacientes mayores de 65 años. ¿Por qué creen que pueda ser la edad un factor de riesgo en cirugía? En el resto de las especialidades. Esto mismo nos va a provocar enfermedades, morbilidades, es decir, pacientes que tengan fibrosis pulmonar, afección pulmonar, insuficiencia cardíaca, presión cardíaca, venosa, entonces no va a haber un retorno venoso adecuado, máximo. Hígado, cirrosis hepática, alteración en lo que es la coagulación y en el metabolismo de los desechos. ¿Sí? Todo eso solamente con la edad. Ya sabemos más o menos a qué nos tenemos que enfrentar y hacia dónde vamos a dirigirnos. Pacientes que tengan que estar anticoagulados. ¿Qué pacientes tienen que estar anticoagulados? No, prácticamente ellos ya están anticoagulados de forma normal. ¿A cuáles ustedes anticoagularían? Pacientes cardíacos, insuficiencia venosa, periférica, alteración en el retorno venoso que produzca trombosis periférica, nos puede causar trombosis. Se anticoagula o no. Pacientes que tengan prótesis a nivel cardíaco, los anticoagularían. Sí, ¿no? Entonces, esos pacientes que ya tienen estas comorbilidades es necesario tomar en cuenta para evitar alteraciones en la coagulación. 48, 72 horas antes se quita anticoagulantes. 5 días a 7 días se quita antiagregantes plaquetarios. ¿Cuáles son los antiagregantes plaquetarios? Tenemos dos: aspirina y empieza con clopidogrel. Claro, ¿cuál es? Clopidogrel. Se van a buscar. Clopidogrel. ¿Se han dado cuenta que de las tareas que les he dado han entrado al examen? O sea, que se han hecho sus tareas. Antihipertensivo, y esto les va a pasar. Su tía, su prima, su amiga, su vecina, lo que sea. Se va a operar y está tomando aspirina. ¿Cuándo tengo que dejar de tomar doctorcito? ¿Cuándo tengo que dejar de tomar mi antihipertensivo? ¿Qué le van a decir? Ya no me. Una noche antes, ya, dependiendo de la dosis que toma. La cosa es que el paciente tiene que tener 6 a 8 horas de ayuno. Entonces, en esas 6 a 8 horas, no tiene que haber tomado nada por hora. Ni su medicación, ahí se le corta, ¿sí?
antihipertensivos. ¿Cuándo se reanuda? Claro que después, pero ¿cuándo después? Sí, Así medio sedada la edad de tomar y tomaba más. Con aspirante, así. ¿A las cuántas horas? Pues, se toma como 4 a 6 horas para que después de la cirugía se metabolice todo lo que es los sedantes, los relajantes musculares y demás, para que ese paciente pueda ingerir líquidos y medicación necesaria, no comida, dependiendo de la cirugía. ¿Eh? Ah, 24 y 48 horas. Incluso, dependiendo del fármaco que tomas, se puede quitar incluso 6 horas antes. De acuerdo a la patología. Por eso tienen que hacer una anamnesis, una revisión del paciente exhaustiva, donde tengan el nombre de los medicamentos, la frecuencia con la que toman, ya, porque lo toman. Enfermedad isquémica, infarto del miocardio, sin elevación del segmento cerebrovascular. Saben que el segmento cerebral se pone virudo ante una enfermedad isquémica, ante una alteración isquémica, ¿sí? Bueno. ¿Y qué pasa si su paciente no tiene esa elevación del segmento cerebral, pero se está infartando? Le van a preguntar a su cardiólogo si se puede hacer. En realidad sí se puede. Entonces sí pueden sufrir infarto de miocardio los pacientes sin elevación del segmento cerebral o con pequeñas variaciones dentro de lo que es el electrocardiograma. Por eso hay que revisar constantemente al paciente mediante el monitoreo continuo que se les hace, en donde va a existir un supra-infradesnivel, alguna alteración que haga sospechar que se está sufriendo un infarto de miocardio. Porque estos pacientes están intubados, están sedados, están con bloqueo neuromuscular. No les van a decir me duele mi pecho, me duele mi mentón, mi brazo, no les va a hacer nada, ¿no? Entonces, tienen que ser bastante meticulosos en cuanto a la revisión del electrocardiograma y ver si existe alguna alteración dentro del trazado que tiene y si existe, cómo confirmo que tiene o no tiene. ¿Tiene igual? Recién estamos viendo lo que es ventricular. Ventricular. Sí. Entonces, ahí van a solicitar biomarcadores. Y esto los terapistas hacen con cierta frecuencia y rutina. Ven alguna alteración en lo que es el electrocardiograma y se solicitan biomarcadores. Troponina. Si la troponina está alterada, entonces estamos viendo posiblemente un infarto. En un paciente de cuidado crítico o intubado o ese paciente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y esto está bonito. ¿Qué era el show? ¿Y el seguimiento del show? Sí, les enseñé yo mejor. García Priscila. Por allá estabas. ¿Dónde estás? Dime, ¿qué es el shock? ¿Qué? Hay de distintas maneras, es como la pérdida de algo, estaría mucho rico, es una pérdida de sangre. No, pero el shock, solamente shock. ¿Qué es el shock? Sepsis grave, más hipoperfusión. Es el shock séptico. El cuerpo no se siente la suficiente cantidad de sangre, de acuerdo a los diferentes factores. Más o menos, pero no. No es que se produzca, sino. Disfunción No, orgánica. transitoria, pero. ¿Qué? Disfunción orgánica. ¿Qué más?
Hipoperfusión generalizada. Miren, esto de hecho tenía hartos tipos de clasificaciones, pero en realidad hartas definiciones que no englobaban lo que realmente es. La definición real es hipoperfusión tisular generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no llega sangre de forma adecuada a todos los tejidos. ¿Ya? Más hipotensión. No es solamente hipotensión, porque como bien decía aquí una de sus compañeras, existe hipotensión transitoria. Y porque esté hipotenso el paciente no quiere decir que esté en shock. ¿Sí? Ahora, dentro de sus clasificaciones de shock tenemos varios. Hipovolémico. ¿Por qué es el hipovolémico? Por la pérdida de sangre, Por pérdida de sangre. ¿Por qué se puede perder la sangre? un accidente, un trauma, Hemorragias. ahora ¿Otro? trauma, Bien. traumas, Deshidratación. ¿Qué? deshidratación, Deshidratación. Sí. ¿Qué deposición de líquidos, vómitos y demás cuestiones? Pérdida de líquidos que puede llegar a causar shock hipovolémico. Séptico, el que les decía, ¿no? Sí. Más presión, más presión orgánica, más hipotensión. Shock. ¿Sí? Fracaso de bomba. ¿Han escuchado del shock cardíaco? Shock cardíaco. Siempre se van a llevar con su tiempo. Es entonces no es serio. Neurológico. Ya les va a enseñar si cardiólogo. ¿Qué les explica en esa cuestión? ¿Para qué esperar tanto? Después tenemos neurológico y obstructivo. Neurológico de origen sencillo. Obstructivo, ¿qué se les hace la idea? Tenemos un neumotórax. El neumotórax es la acumulación de aire dentro de la cavidad pleural con colapso pulmonar, ¿ya? Y desplazamiento de la línea media, del mediastino. Es decir, se empieza a insuflar tanto la cavidad pleural por el ingreso de aire que empieza a comprimir la parte del mediastino, y el mediastino está el corazón. Entonces el corazón no puede expandirse de forma adecuada. El otro es, dentro del pericardio se empieza a acumular endocannabinoides, que sea líquido, sangre, venas, y evita que el corazón se expanda. El pericardio es una estructura dura, poco expansible. ¿Sí? Si ustedes le colocan más líquido ahí, empieza a hacer efecto de masa y empieza a limitar a que el corazón no se contraiga de forma adecuada. Shock obstructivo. Así que ya saben lo que es el shock. Hasta ahí. El neuro, vamos a llevar más adelante, les voy a enseñar mejor el shock neurogénico, porque también tenemos shock espinal, shock medular, que muchos no lo llevan, no lo explican, pero les voy a explicar mejor con minutitos. Miren, en terapia intensiva la administración de los líquidos es muy importante. Ahí hay que saber utilizar ya sea hiposmolares, hiperosmolares o isosmolares. Y ahí va la pregunta del examen. Dextrosa al 10%, ¿qué era? No, hiperosmolar. Al 5% es hiposmolar. Al 10% es hiperosmolar. Y eso les explicaba en el cuadro de historia. ¿Ya? Entonces, no se utilizaba la dextrosa. Isosmolares tenemos el Ringer lactato, que les dije que es el que se asemeja más a lo que es el plasma, ¿no? Por sus componentes.
solución fisiológica a 0,9% es osmolar. Ligeramente hiper, llega a tener 300 de osmolaridad. Ya, ¿cuánto era la osmolaridad normal? Primera pregunta del examen. 280 a 300 o en short dice 310. O sea, ahí tenían la respuesta A, que decía 280, 290, 310. O la respuesta era C, es uno de los tres. Es simplemente el parámetro de 280 a 310. O sea, necesito valer dos respuestas. De 4, 2 tenía 50% por la variable. Es importante saber qué solución utilizar. ¿Por qué? Porque nos puede complicarse con síndrome compartimental, ¿no? Abdominal, nos puede complicar con edema agudo del pulmón, dificultad respiratoria aguda, ¿ya? Derrames pleurales, derrames pericáricos y demás. Si nosotros no sabemos manejar la cantidad de líquidos que se tienen que administrar al paciente, en estos pacientes que son de cuidado crítico, ya no se administra con la dosis basal. ¿Cuánto era el requerimiento basal de líquidos? 30 a 50. Si yo tengo 30 a 50 en un paciente regular que no esté con cuidados críticos, puedo hacer esa administración de 40 por 50. Pero en pacientes, por decir, como les había dicho, pacientes con abdomen comprimido, abierto, que tienen pérdidas insensibles mayores, ¿no? O por infecciones y demás, hay que calcular con dosis hasta de 100 ml. Y ahí va el punto. Si yo me paso de la cantidad necesaria que tiene el paciente, empiezo a causar ese líquido se extravase a otros compartimientos, a tercer espacio, ¿no? Hacia el intersticial, edemas, lo del 1, lo del 2, lo del 3, ¿no? Hacia pulmones, edema agudo del pulmón, de las pleurales, hacia el corazón con tanto volumen empieza a fallar en cuanto a su mecanismo de bomba y tiene derrame pericardio. ¿Entienden? Ahí la importancia de conocer los líquidos y los líquidos en pacientes con cuidados intensivos o críticos. Soporte hemodinámico, por decir, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos pacientes traumatizados? Cuando llega un paciente, está hipotenso, tiene una frecuencia cardíaca alta, nos indica que tiene pérdida de líquido, pérdida de sangre, de líquido recibido. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una reposición por cristaloides. Ver si ese paciente responde o no responde a la administración. Se puede hacer bolos de 200, 400, 500 ml, 1000 ml, de acuerdo al estado del paciente. En ese bolo, pasarle a gluteocardio. Le colocan una vía de 16 o 14 y abren toda la llave de presión. Entonces empieza a ingresar. Si eso tiene repercusión en la presión arterial, es por pérdida de líquido. ¿Se entiende? Si a mi paciente le paso cristaloides de lo que está en hipotensión vuelve a subir, falta líquido. Entonces hay pérdidas. Hasta eso solicitaré pues, una ecografía FAST para visualizarse el líquido libre y demás y hacer reposición de sangre en caso de ser necesario. Si no podemos o si no tiene respuesta en realidad a los cristaloides, nos están indicando que hay una hipotensión secundaria a otra causa, no hipovolémica. Y ya les he mostrado que hay shock séptico, shock neurogénico, shock distributivo, que no les hablé, shock distributivo, shock obstructivo. Entonces, puede ser otra la causa y ahí nosotros tenemos que buscar cuál es esa causa de esa hipotensión y según eso hacer el tratamiento. Porque si a todos los shocks le pasamos cantidades altas de cristaloides, solamente los vamos a encharcar. ¿Han escuchado ese término? Sobrecargar de volumen. ¿Sí?
lo sobrecargas de volumen, vas a producir falla cardíaca, falla pulmonar, falla renal y empieza el evento. Si el paciente, dentro de lo que hemos estado tratando de hacer, por ejemplo, está con shock séptico, ¿no? Secundario, una peritonitis abdominal de medias tremendas, lo que hacen los vasos sanguíneos es relajarse. Los vasos sanguíneos también tienen músculo circular que les da esa tonicidad al vaso. Pero en una infección que ya llega a ser un shock séptico, esa tonicidad suelta y ese vaso no tiene la capacidad de retornar a ser su tonicidad normal. Ahí es necesario utilizar vasopresores. Nosotros administramos los vasopresores y estos producen miocontracción. Es decir, la tonicidad de toda la vasculatura se vuelve a casi la normalidad para mantener la perfusión. Imaginen, si mi vaso sanguíneo, si mi arteria tiene un diámetro, por decir, 3 centímetros, solamente un ejemplo. Con la infección, esta llega a 5 o 6 centímetros de diámetro. ¿Cuánta sangre tiene que pasar por ahí? ¿Cuán rápido va a pasar? Entonces, la perfusión se enlentece, hay una retención sanguínea en los vasos y una hipoperfusión generalizada, que es el shock, ¿sí? Pero si agarro y mediante vasopresores provoco que ese vaso vuelva a tener su tonicidad normal, voy a ayudar a que esa sangre circule y pueda perfundir los tejidos. ¿Se entiende? Esa es la función de los vasopresores. Hacen mucho mismo cuerpo. Ahí. Aparato respiratorio. El aparato respiratorio en los cuidados críticos llega a tener importancia en el aspecto de que cuando está ahora intubado y conectado a una máquina, esa máquina es la que se va a encargar de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de oxígeno que ingresa ese pulmón y de la expansión, de la expansividad de la caja torácica, ¿no? Junto con el intercambio gaseoso. Entonces, monitorizar esta parte es importante. Si el paciente está en cuidados intermedios, nosotros tenemos que controlar la frecuencia de respiración que tiene. Esa expansión, si es adecuada o no es adecuada, teniendo en cuenta que pueden tener pacientes obesos, pacientes flacos, pacientes con heridas quirúrgicas, con limitaciones en la pared abdominal, que hagan que no insufles de forma adecuada. La oxigenoterapia va a ser dada si el paciente está en terapia intermedia o está en terapia intensiva. Si está en terapia intensiva, quiere decir que ese paciente está orientado, que el oxígeno que le está ingresando es al 100%. ¿Sí? Ahí nosotros no medimos, no cuantificamos nada. Es la máquina la que se programa y la que le va a dar el aporte de oxígeno necesario. Pero si este paciente está consciente, está en terapia intermedia, nosotros sí tenemos que regular la cantidad de oxígeno que se le va a administrar. Entonces, por puntas nasales, preguntas de sangre. Por puntas nasales, ¿cuántos litros por minuto se le administra al paciente? Claramente. Hasta, porque se les puede colocar, hacer así, fibrosis pulmonar, necesitan aporte de oxígeno diario, o un litro. Pero en la parte aguda, por puntas nasales, hasta 4 litros por minuto, ¿cómo se dice? ¿Dónde está? Humidificado. Humidificado. Hasta 4 litros por puntas nasales. Si nosotros requerimos otorgarle más cantidad de oxígeno, el paciente está desaturando, por decir, baja 80, baja 78, las puntas nasales no están siendo efectivas o el paciente en realidad le ha puesto puntas nasales que está respirando por la boca, cambia esa mascarilla. Porque ya hay médicos que les ponen las puntas nasales y el paciente está respirando por su boca. Con
esa agitación que tiene, ¿no? Por la falta de eso. Tienen que ser más eficaces, más resistentes y poder corregirlos para que no les pase eso. Entonces, me coloca mascarilla y la mascarilla se coloca arriba de 4 hasta 15. El límite de la mascarilla es 15 minutos. ¿Qué condiciones nos pueden complicar el manejo del paciente? En el libro, en Savington, está este neumotécnico. Este tema está sacado de Savington enteramente, pero si lo leen de Schwartz, igual está bien. Es lo mismo con otras palabras que salen. Suave, secreciones excesivas del paciente. Por más que el paciente esté con tubo, toda la parte orotraqueal va a seguir formando secreciones, ya sea saliva, secreciones mucosas y demás, que pueden llegar a obstruir la vía aérea superior o vía aérea inferior y causarnos alteraciones en lo que es la saturación del paciente, complicarnos el estado del paciente. ¿Ya? Entonces se debe de aspirar constantemente, incluso el paciente lo intubado dentro de lo que es el tubo orotraqueal se llena de lo que son secreciones mucosas y esas secreciones se deben aspirar porque llegan a endurecerse, a consolidarse y son más difíciles de liberar. ¿Sí? Oxigenación inadecuada, lo que les decía, ustedes ponen puntas nasales y el paciente está respirando por su boca, no sirve de nada. El paciente está con máscara, pero mascarilla, y está a 3 litros por minuto. No le está llegando el oxígeno adecuado. Alteración o obstrucción de la vía aérea, vía respiratoria, como aspira. El flujo gastrointestinal que ingresa a la tráquea, bronquios, obstruye lo que son los bronquiolos. No hay intercambio gaseoso en los alveolos. ¿Entienden? Obstrucción. Pulmones que no cumplen con la necesidad de ventilación. Acá, el paciente está todavía bajo efecto de la sedación y bajo